10 minutos. Vamos a ver, yo creo que conocer con precisión cuál es el fraude es imposible, porque si se conociera con precisión, solo había que coger a los defraudadores. Todos los mecanismos de medición del fraude son estimativos. Es que si no, estaríamos hablando de la Guardia Civil. O sea, que estamos hablando de estimaciones. Las estimaciones al uso, las que se utilizan en todos los foros, hablan de cantidades del orden al que yo me he referido y lo hacen en los parlamentos, en las jornadas científicas y en diversos lugares. Pero hablando de datos, relacionar el fraude fiscal con el laboral tiene un sentido aplastante, porque son vasos comunicantes. Es tan así la relación de ambas cuestiones que el propio plan de control tributario que el señor consejero nos leyó lo dice. Es necesario controlar el fraude fiscal y laboral, es necesario cruzar los tratos entre la Seguridad Social y las agencias tributarias, porque están muy relacionados. Por eso yo lo pongo sobre la mesa, y como además me han dicho que el señor consejero es muy influyente en el Gobierno, pues aprovecho para pedirle que además del plan de control tributario hay que poner en marcha un plan de control del fraude laboral. Porque las estimaciones del Gobierno del fraude laboral nos han sorprendido a los que de este tema venimos hablando desde el primer minuto. Ahora en el debate de Estado de Nacionalidad se aprobó una resolución, pero yo quiero recordar a su señoría que nosotros de esto presentamos enmiendas en la Ley de Presupuestos del año 12, que presentamos enmiendas en relación al fraude en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de mitad del año 12 y que hemos presentado enmiendas en relación a este mismo tema en la Ley de Presupuestos del año 13, que lo hicimos en el debate del Estado de la Nacionalidad el año pasado con poco éxito y que lo hemos puesto a repetir nosotros también en el año 13. De manera que sobre este tema hemos insistido y reiterado. La única comparecencia que ha habido en este Parlamento, que yo sepa, en este año y medio, esta es la segunda, viene el señor consejera a instancias de Nueva Canaria al Parlamento a hablar del fraude fiscal. De manera que es muy importante el tema del fraude fiscal, es muy importante el tema del fraude laboral y es muy significativo. Insisto, el Gobierno ha explicado a bombo y platillo un dato que a mí me parece escalofriante y hasta ahora no conocemos los datos que lo contrasten. 125.000 trabajadores irregulares ha dicho el Gobierno que hay. Eso es el 25% de la población empleada. Y lo ha dicho el Gobierno de Canarias a través de sus gobiernos, lo tengo aquí los recortes, que me parece muchísimo. Yo creo que puede haber 125.000 situaciones vinculadas al fraude laboral, pero 125.000 puestos de trabajo irregulares, bueno, me parece terrible, y son datos del Gobierno, no son nuestros. Me parecen poco rigurosos, por cierto, lo que nosotros conocemos de lo publicitado en los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, nosotros lo que queremos, lo que creemos que hay que hacer es poner mucho énfasis, darle mucha importancia a la persecución del fraude, porque es muy importante y es profundamente injusto y además quiebra la estabilidad financiera de las administraciones y quiebra la competencia leal entre las empresas. Y tengo que decir, porque aquí siempre pagan los platos rotos los chicos, que no son los chicos en el fraude laboral los beneficiados. El fraude laboral, cuando se institucionaliza, y en España de esto hay mucho, quien se favorece son los empresarios y las víctimas son los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes. De manera que si hubiera que demonizar a alguien, habría que demonizar a quien pudiendo y teniendo la obligación de hacerlo, no lo hace. Y en relación al fraude fiscal digo lo mismo, porque da la impresión de que aquí los que defraudan son, y yo pongo a los fontaneros, me van a perdonar los fontaneros, que tengo algunos amigos fontaneros, porque es típico el ejemplo, ¿no? Pero aquí quien defrauda son los grandes. Y además aprovecho para decir que es en las economías de servicios donde el fraude es más fácil. En las economías más industrializadas, las actividades económicas están mejor tasadas, más controladas. Es justamente en las economías terciarizadas donde se produce más fraude. Lo digo por la referencia que hacía algún portavoz a si esto aquí es un problema o no. Aquí es un problema mayor que en otros sitios, justamente por la terciarización de la economía canaria, por la potencia de los servicios en nuestra economía. De manera que yo echo de menos medios y datos. Evidentemente la persecución del fraude tiene que ser confidencial, porque las estrategias para acoger a los bandidos no se pueden saber, porque si no los bandidos se escapan. De manera que yo no le pido al señor consejero que me dé detalles porque no me interesan. Esa es su responsabilidad. Yo lo que digo es,
¿cuál fue el resultado del plan de lucha contra el fraude en el año 12? ¿Cuánto recaudamos? Porque la ciudadana delegada de la Agencia Tributaria Estatal en Canarias, que le he leído una entrevista estos días y que la tengo aquí fotocopiada, dice que la Agencia Tributaria Estatal en Canarias, me van a perdonar el término, trincó 244 millones de fraude en el año 12. Que como no sé la cantidad total, no sé si es mucho, pero la cantidad aisladamente es muy significativa. Yo lo que me parece muy importante, porque he seguido también la política en esta materia del gobierno español, que ha sido muy contradictoria. Ha hecho una ley que endurece las cuestiones, que da más poder a la inspección, y luego ha hecho una amnistía infame, intolerable, de perdonar a los defraudadores, que tienen una doble consecuencia. Primero, que la gente sabe que algún día vendrá una amnistía y si defrauda, pues algún día lo podrá regularizar, pero lo más grave de todo es que a los cumplidores pues les hace pensar que aquí ser defraudador pues siempre tiene solución. Pero la Agencia Tributaria Estatal establece objetivos medibles y luego da cuenta de los objetivos medibles. ¿Cuánto vamos a nosotros a recaudar con nuestro plan? 5 millones, 17, 200, un 3% más, un 5% más. Eso es lo que yo he hecho de menos en el plan de control de fraude, porque me parece que a nivel español se está haciendo un esfuerzo, insisto, muy contradictorio, pero un esfuerzo, y se ha incrementado, según el ministro de turno, que espero que diga la verdad, que se han incrementado los ingresos por las maniobras de persecución del fraude en torno a cerca de 8.000 millones, ha dicho el ministro. Me parece bastante dinero si fuera así. De luego, 244 dice la ciudadana responsable de la Agencia Tributaria Estatal en Canarias esta semana en un medio de comunicación local. Lo que yo le pido, señor consejero, es que el gobierno, en el fraude laboral y en el fraude fiscal, lo tenga como tarea principal, importante, decisiva, con medios. Y no me venga con que la agencia o la Administración Tributaria Canaria tiene ahora 100 trabajadores más, porque eso no me valen, porque eso vienen a sustituir a las oficinas liquidadoras estas que teníamos antes a través de los registradores. Eso no me vale. Eso vamos a ver si dan abasto a corregir o a gestionar lo que está pendiente de esos impuestos cedidos que antes hacían las oficinas. Lo que digo es, ¿cuántos recursos adicionales tenemos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo vamos a medir? Y si ustedes van a dar cuenta de estas cosas, esto es lo que interesa. Si hacemos un programa de persecución del fraude laboral, ¿con qué medios contamos? ¿Con qué metodología? ¿Con qué alianza? ¿Y cómo evaluamos eso? Lo propio en el fraude fiscal, porque declaraciones a favor de perseguir esto, bueno, se pueden hacer muchas. Se han hecho tarde, por cierto, por parte de este gobierno, muy tarde. Pero no vale. Lo que vale son las acciones, los medios, los resultados. Y nosotros no sabemos ¿qué representó el plan de control tributario del pasado año, del año 12, a final del ejercicio? La Agencia Tributaria Estatal da cuenta de sus resultados. Esto es lo que le pedimos al señor consejero y aprovechamos su influencia en el gobierno para que se promueva un plan de control de fraude laboral. Y acabo diciendo, esta es una tarea decisiva. Es inaceptable que se recorten gastos públicos esenciales que comprometen derechos básicos de los ciudadanos y sobre este tema se haga el mínimo esfuerzo. Es inaceptable. Y por eso nosotros aquí, en este Parlamento, como Nueva Canaria, yo creo que es la quinta vez que promovemos iniciativas en favor de que esto sea una tarea prioritaria del Gobierno. Y no solo, insisto, no solo en el caso del fraude fiscal, sino en el laboral. Acabo diciendo que si todo el mundo paga, la inmensa mayoría gana. Si todo el mundo paga, la inmensa mayoría gana. Y esta es una cultura que tenemos que imponer, favoreciendo las declaraciones voluntarias, por supuesto, pero persiguiendo a los defraudadores de manera implacable. Es muy representativo lo que voy a decir, no quiero ser injusto. El anterior presidente de la Confederación Española de Empresarios está en la cárcel, sin fianza, porque no defraudó más, rompió todos los registros. Y el vicepresidente, escuchen bien, de la COE actual está encausado por fraude laboral, todavía no juzgado, pero con un problemón relevante. Digo esto
Porque es que en ese nivel donde dicen los expertos que se coloca la mayoría del fraude. Y por lo tanto el esfuerzo hay que hacerlo sobre ese nivel. Porque acabo diciendo, el 82% de los ingresos de las administraciones públicas españolas se hacen sobre los impuestos de los asalariados y sobre los consumidores. Y en torno al 18% el resto de las imposiciones patrimoniales, de capital y de empresas. 82% de impuestos lo pagamos los asalariados y los consumidores, y el resto, todas las demás actividades. Y esto no se comporta así en otros países de nuestro entorno. Esto pasa aquí. Gracias.